Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, exponiendo y presentando estas verdades del reino, esta verdad verdadera, esta verdad absoluta. Cada día me convenzo más y más y me persuado en el espíritu, que es un convencimiento interno, endógeno e intrínseco, donde nada ni nadie me hace dudar de esta verdad que le voy a exponer. El gran yo soy, quien es mi Padre eterno, el Teantropos, el Dios hombre, quien es mi hermano mayor y está sentado a la diestra de mi Padre, y el Espíritu eterno, que es mi amado Consolador, está morando en mí, convencido de que están haciendo el trabajo. Voy a incluirme, no estamos, porque soy instrumento de ellos, un siervo inútil, porque solo hago lo que ellos me mandaron a hacer. Estamos haciendo el trabajo y no estamos arando en el mar. Este estudio de neumatología, señores, los primeros 3 que hemos dado, este es el 4, ha sido una bendición, pero estudio, como digo jocosamente, matademonio. He puesto el manual en manos de los que me están siguiendo, el manual de este estudio de neumatología, que no es un manual cualquiera, perdone usted. No es que fui a Google, copié y pegué, no. Extraje algo de los que Berkov, Spilman, Schaeffer, y para usted de contar, los grandes teólogos reconocidos, extraje verdades que se le fueron iluminados a ellos, pero que en el fondo había, no sé, un sentir, una intuición del espíritu de que faltaba todavía que obtener información. Y me metí, estudié y he conseguido, pero una información, una iluminación que el Espíritu Santo me ha entregado de lo que está escrito en revelación en el texto sagrado, que se inscribió por inspiración. Y ese mismo Espíritu quien lo inspiró me la está iluminando, parte de esas verdades. Y aquí estamos, presente. Y felicito a todos los que han obtenido el manual. Todavía hay tiempo para obtenerlo. ¿Cómo lo obtenemos, maestro? A través de... Pida información a través de mi número de WhatsApp. +1 786 604 3352. Pida información. Mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352. Pida información y le entregaremos el manual. Maestro, ¿cómo lo obtengo? Hay una pequeña donación que usted debe hacer. No estamos cobrando, solo una pequeña donación que usted puede aportar. Y obtenga el manual y hágame un seguimiento. Vaya a YouTube, ya tenemos el primero, el segundo y el tercer estudio. Este es nuestro 4º estudio de la neumatología. Una bendición. Conocer a la persona del Espíritu es lo máximo. Él es quien está con nosotros. No sé cómo va a caer esta verdad. Es verdadera, es absoluta. ¿Verdad que son tropezaderos o tropiezan con los que son religiosos? 1, con los que leen Biblia y no estudian, y 2 más con los que ni siquiera la leen. Esta verdad, quien está ahora mismo con la iglesia no es Dios Padre ni Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Dios Padre hizo su trabajo, está en el trono. Dios Hijo hizo su trabajo, está a la diestra del Padre. Y Dios Espíritu Santo está ahora haciendo el trabajo con la iglesia. Dios Espíritu Santo. Maestro, ¿podrá Dios Padre y Dios Hijo estar en la iglesia presente? Claro, son omniscientes, lo pueden hacer. Pero hemos tenido un mal concepto de lo que es omnipresencia. Debo decir, son omnipresentes, lo pueden hacer. Pero hemos tenido un mal concepto de lo que es omnipresencia. Omnipresencia es que Dios está en todas partes. Eso no es omnipresencia.
Omnipresencia es la habilidad y la facilidad que Dios tiene y la virtud que Dios tiene, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de estar en todas partes cuando yo quiera, cuando ellos quieran, pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Ni la omnipresencia en Dios lo obliga a estar en lugares donde Dios no está. Lo dije. Dios le dijo a Moisés, mi presencia será de ti, enviaré un ángel. Punto, yo no voy a estar. Dios tomó una decisión de no ir con Moisés. De modo que ¿podrá Dios estar en la iglesia, el Dios Padre, Dios Hijo en la iglesia? Sí, pero ellos ya hicieron el trabajo. El trabajo lo está haciendo ahora el Espíritu Santo a través de la iglesia, a favor de la iglesia, que es el cuerpo, que es su cuerpo, y a favor de un mundo que se está perdiendo, un mundo que rodea a la iglesia que se está perdiendo. Este es nuestro cuarto estudio. Vamos a hablar de la intervención del Espíritu Santo en la creación. ¿Qué papel jugó el Espíritu Santo en la creación? Mire, en la dispensación de la gracia, estamos hablando, estoy hablando de esta dispensación. Todo el origen de lo que Dios Padre y el Dios Hijo hace, todo lo que Dios Padre y el Dios Hijo se desarrolla o ha venido desarrollando, y todo lo que en Dios Padre y el Dios Hijo se sostiene o permanece, depende de la intervención del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a repetir. En la dispensación de la gracia, todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo o hace, todo lo que Dios Padre o el Hijo se desarrolla o ha venido desarrollándose, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se sostiene o permanece, dependen de la intervención del Espíritu Santo. Aquí vamos con estas verdades de reino. Oído. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la dualidad del Dios Padre y Dios Hijo. Te lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la dualidad del Dios Padre y del Dios Hijo. Ahora, en la eternidad pasada, antes de la creación, de que se haya formado el vasto universo, el Espíritu Santo fue el agente ejecutor del gran yo soy y del verbo eterno. Te lo vuelvo a repetir porque quiero que usted me preste mucha atención, vaya siguiendo el manual. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la dualidad del Padre y de Dios Hijo en la dispensación de la gracia. Pero en la eternidad pasada, o sea, antes de todas las dispensaciones, antes de la creación del hombre, antes de que las cosas existiesen y estuviesen, en la eternidad pasada, antes de la creación del vasto universo, antes de la creación desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, el Espíritu Santo fue el agente ejecutor del gran yo soy y del verbo eterno. El Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, que mora en ti y mora en mí, es el autor y creador del vasto universo. Voy a hacer un silencio para que usted le baje lo que acabo de exponer. Que ese ser, quien llamamos Espíritu Santo, quien es el Espíritu Eterno, es el causante de toda la creación en el aspecto formativo. Y ese Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Por eso es que no me acepto vivir una vida en derrotas, sumergido en temores, en ansiedades,
en preocupaciones, en incertidumbre. Cuando en mí mora el poder más formidable y más grande, que no tiene crecimiento ese poder, que representa el poder de Dios y el poder del Verbo, que es el Espíritu Santo, mora en mí. Nada es imposible para mí. No hay nada que el Espíritu Santo que mora en mí pueda dejar de producir. Todo lo puede, todo lo puede. Oído, todo lo puede. Sigamos con la creación. Según lo escrito en Génesis, el capítulo 1, verso 1 al 2. Póngamelo en la Biblia, maestro, aquí está. Salmo capítulo 8, verso 3. Salmo 33, 6. Salmo 104, 29 al 30. Job capítulo 26, verso 13. Job capítulo 33, verso 4. Según estos fundamentos bíblicos que te acabo de nombrar, usted lo tiene en su manual, ahí está. Los que adquirieron el manual, síganme. Y los que no lo tienen lo pueden hacer todavía. El Espíritu de Dios intervino en la creación desde el punto cosmogónico. La intervención del Espíritu Eterno en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico, porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trascendiendo o trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. O sea, el Espíritu Santo, para entrar en la creación desde el punto de vista cosmológico, primero ejecutó la creación desde el punto de vista cosmogónico. Pero es que esto es un cuento bien contado. Es una historieta de Walt Disney Production. Es Hollywood, es Netflix. O esto todavía no se le ha, perdona el vulgo, todavía no se le ha bajado al creyente, no se le ha iluminado, no ha estado, todavía no está persuadido de esta verdad. Que este ser llamado Espíritu Santo mora en nosotros. Quien hizo el vasto universo, todo, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, el que creó todo, mora en nosotros. Búsqueme algo que sea imposible para él. Nada. En Cristo estamos completos. No solamente Cristo nos regeneró, nos dio justicia y nos dio vida, nos hizo hijos de Dios, sino que puso al Espíritu Santo a morar en nosotros. Y esto lo digo para el tipo de creyente que vive llorando con lágrimas de resignación y de impotencia. No tiene sentido el que estés llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando el Espíritu Eterno, el que todo lo puede, mora en nosotros. No tiene sentido que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia, llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, cuando le servimos al Dios que todo lo puede. Cuando tenemos el conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo a nuestro favor, estamos completos. Todas las cosas que puedan venir a nosotros, ataques, tentaciones, tribulaciones, posibles enfermedades, posibles desajustes financieros, todo lo que puede venir a nosotros puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. No hay enfermedad que el Espíritu Santo no pueda sanar. Él mora en ti. A Él no le conviene que tu cuerpo sea contaminado o invadido por una enfermedad. No le conviene. Él barre su casa. Él limpia el templo. Es su templo, es su casa, es su morada. Él lo limpia. Él produce una implosión y sana las enfermedades. Pablo lo dice. Porque si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Oído, que Pablo no está diciendo resucitará vuestros cuerpos muertos.
No está diciendo resucitará vuestros cuerpos muertos, dice vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea, esos cuerpos que están sujetos a la muerte porque tenemos que morir algún día, el Espíritu Santo lo mantendrá sano. Vivificará es mantenerlo sano para que Dios pueda cumplir en ti su propósito eterno. Me fui por otro lado, pero tiene que ver con el Espíritu. ¿Qué es la cosmogonía? Es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación en el área celestial que abarca lo espiritual. Ajá. Esa es la cosmogonía. Es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación en el área celestial que abarca lo espiritual. Hay un error en la transcripción. Es que estamos en vivo. ¿Ok? Mire. Y la cosmología, que es diferente a la cosmogonía, repito, cosmogonía es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación en el área celestial que abarca lo espiritual. En la cosmología, ¿qué es la cosmología? Es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación en el área terrenal que abarca lo físico. Las escrituras hacen referencia a la creación celestial, abarcando única y exclusivamente lo espiritual, por igual lo terrenal, abarcando lo físico. ¿Ok? Vamos a ver acá. Estamos en vivo, estamos subrayando. Ok. Salmo 8.3. Salmo 8.3. Póngamelo en la Biblia, aquí está. Cuando veo tus cielos, wow, obra de tus dedos. Ese término dedos no se le olvide. Porque por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, dijo Jesús. Presta atención. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 33.1 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ruach. Algunas versiones dice por su espíritu. Job, capítulo 26, verso 13 dice, su espíritu adornó los cielos. Wow. Su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu, ese que está en ti, está en mí, adornó los cielos. Entonces se debe tomar en cuenta que por principios todo lo creado tiene un orden. Todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, abarcando lo espiritual, para luego hacer lo terrenal que abarca lo físico, incluyendo la creación del hombre. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo fue el espíritu. Lo primero que Dios hizo por el espíritu, debo decir, corrijo, lo primero que Dios hizo por el espíritu fueron los cuerpos celestiales denominados como los astros. Usted se va a Job, capítulo 9, verso 9, dice, él hizo la osa del Orión, el Orión y las Pleiades. Dice, él hizo la osa, el Orión y las Pleiades. Usted se va a Amos, capítulo 5, verso 8, dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Esto, que es una constelación de estrellas, la Osa, el Orión y las Pleiades, lo hizo fue el Espíritu Santo. Esto lo hizo el Espíritu Santo.
Eso no lo he entendido todavía. Wow, yo no hallo ni cómo explicar esta verdad del reino. Porque es que yo quiero que usted haga de esto una verdad, que a mí me tiembla el cuerpo aquí mismo, y no es sensacionalismo. Hay como una presencia de Dios manifestada a través del sistema nervioso en mi ser, pero que la recibo en el espíritu, de que no se puede entender cómo vivimos una vida tan miserable, como desprovistos, como que si no tuviésemos recursos, cuando mora en nosotros el más grande, el poder más grande que existe en el universo. Las escrituras dan testimonio que Dios, como el creador de las estrellas, oído, no, conoce el número de ellas y las llama por su nombre. Salmo 147:4. Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus plural, sus nombres. Quien haga un silencio porque hay un recibir en mí del Espíritu. ¿Quién es Dios? Hágase usted esa pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es el verbo que ahora es el teantropos y está a la diestra del Padre, digno de ser adorado? ¿Quién es el Espíritu eterno que mora en nosotros? Que ellos cuentan las estrellas y a todas ellas llaman por su nombre. Cuando yo leo esto, la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, pido perdón por esos momentos de inmadurez que me sumergí en los temores, en las dudas, en las ansiedades y las preocupaciones. Por no conocer esto. Porque, repito, no tiene sentido el que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencias, llenos de temores, dudas, ansiedades y preocupaciones cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Fuimos dotados con un poder sobrenatural que no supera a nadie, es el Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que siempre te esforzaré y te sostendré y te sustentaré con la fuerza de mi justicia. Wow. Mire, luego Dios, el gran yo soy, el Elión, el Elohim, el Adón, el Adonai, el Jured, el Shaddai, el Shakenun, el Rafab, por el Espíritu Eterno, en su palabra, que es el Verbo, hizo las criaturas celestiales o angelicales en sus diferentes especies
incluyendo los demonios que ahora están corrompidos, pero los hizo con una naturaleza y con motivos correctos, un buen sentir, sanos, santos. Pero después que Dios hizo toda la creación de las estrellas, hizo las criaturas celestiales, hizo los ángeles en sus diferentes especies, incluyendo los demonios como seres espirituales, según para que juzgaran la tierra con luz ver. Y esto está en la Biblia, sí, lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. Usted búsquese Colosenses, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice así, cito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, la que hay en los cielos, cosmogonía, la que hay en la tierra, cosmología, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El ejemplo más claro y determinante de lo que venimos tratando, de lo que vengo tratando, en cuanto a la creación cronológica de lo celestial, es que Luzbel, a quien llamamos Satanás como creación de Dios, fue el sello de la creación de lo celestial. No sé si usted lo sabía. Satanás fue lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Satanás es el sello de la creación celestial. Fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo, como el hombre fue el sello de la creación terrenal, porque lo primero que Dios pensó hacer fue al hombre, aunque fue lo último que hizo. Se lo voy a demostrar. La creación de los celestiales es un paralelismo de la creación terrenal. De igual forma se dio con el hombre. El hombre fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo. Siendo este el sello de la creación del campo terrenal relacionado a lo físico, cosmológicamente hablando. Todas las cosas que Dios hizo las hizo por causa del hombre, terrenalmente hablando. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Satanás, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Satanás, como Luzbel en la creación de Dios, fue denominado como el sello de la perfección. Oído, el sello de la perfección. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 al 15, te lo registra. Y ese término, ese título, sello de la perfección, no solo es atribuido a sus actitudes y su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, en cuanto a lo cabal, en cuanto a lo irreprochable, sino también este término, sello de la perfección, también se atribuye a su belleza física y su belleza mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como lo creado, sino también a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma, que es Dios por el Espíritu Santo. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente en el verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabado y de hermosura. Satanás, a causa de su hermosura y perfección,
y de su acabado como creación fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Satanás a causa de su hermosura y de su acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y de alabanza a su creador. Ezequiel 28:13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, oído. Presta atención. No es lo que me dicen que Satanás era adorador, que se prepararon los primores de sus tamboriles y de las flautas para que cuando Satanás fuera creado, él saliera y tocara los tamboriles y tocara la flauta. No está hablando de eso. Quienes iban a ejecutar estos instrumentos musicales eran los ángeles. Los ángeles que fueron creados primero que Satanás. Satanás fue lo último que Dios creó en relación a los ángeles, porque Satanás es un querubín único en su especie. No hay querubín como Satanás. Tenemos ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y Satanás forma parte de la línea de los querubines, pero es único en su especie. No hay un querubín que se parezca a él. No hay una figura angelical que se parezca a él. Único. Y por eso es que cuando él sale a la escena, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines toman los tamboriles y toman las flautas y adoran a Dios por su creación. O sea, Satanás pasó a ser una diadema de adoración. Cuando los cuerpos celestiales veían a Satanás, al ver su hermosura y su acabado, su esplendor, adoraban a Dios por causa de su creación. El término los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, que indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios en el momento que Luzbel saliera en escena como el sello de la creación de las huestes celestiales. ¡Wow! Satanás es una especie única en su estilo. Aunque se llama querubín, no forma parte de los querubines en común. Como figura espiritual, es único en su estilo, en su especie, hasta el punto que es denominado lucero de la mañana, término del griego que es fósforo, que indica portador de luz, apelativo que se le asigna a Jesús posteriormente en Isaías 14:12 y 2 de Pedro 1:19. ¿Por qué usted está? Escuche, por eso le dije a usted que la teología se enlaza. Ya me metí para un poquito de angiología, ¿vio? Me metí para un poquito de angiología, porque es imposible hablar de la persona del Espíritu sin meterse en la angiología. ¿Por qué usted hizo eso, maestro? Porque yo quiero que usted entienda, que usted lo entienda, que quien hizo a Luzbel, quien hizo las huestes celestiales, quien hizo los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, quien los hizo fue el Espíritu Santo. Dios solo dio la palabra, Dios solo dio el dictamen. El dictamen es el verbo y el verbo lo tomó el Espíritu Santo y formó los mundos, le creó el universo desde el punto de vista cosmogónico como cosmológico. Todo lo creó fue el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Ese que mora en usted y que mora en mí. Ese que usted debe honrar. Ese que usted debe tener sentido de respeto por ese ser tan sagrado que mora en usted. Ese que usted debe entender que quien mora en usted es santo y 3 veces santo y que debo tener una vida consagrada, apartada.
y tener un sentido de traslado, entender que fui trasladado de las tinieblas a la luz, que nada algo hago con volver a las tinieblas, que no voy a hacer lo que hace el perro que vuelve al vómito y el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado. No lo voy a hacer, porque el hacerlo voy a contristar y apagar el espíritu, lo voy a dejar inoperante, porque entrar en el terreno de la inmoralidad sexual, y más cuando lo hago con premeditación, alevosía, porque hago planes y proyectos para pecar, cometo actos de detracción, profanación y sacrilegio en contra del Espíritu Santo, en contra del templo del Espíritu Santo, porque mi cuerpo es su templo. Ya tú no eres tuyo, no te pertenece a ti mismo, fuiste comprado por sangre. Por eso que te estoy enseñando estas verdades, para que tú veas que en ti no mora cualquier cosa. Que en ti no mora cualquier cosa. Que aprendas a tener respeto por lo sagrado. Que entendamos que el Espíritu Santo ha tenido misericordia, y me incluyo, para que usted no se sienta aludido, que el Espíritu Santo ha tenido misericordia de nosotros, que no nos ha consumido, y no nos ha exterminado, y no nos ha matado, como lo hizo con Zafira y Ananías, que marcó un precedente en la iglesia naciente. Murieron los dos por mentir en la persona del Espíritu Santo, pero que todavía estamos vivos, porque en los momentos que hicimos planes y proyectos para pecar, Él estuvo en nosotros, y en vez de fulminarnos y de matarnos, tuvo misericordia y trató con nosotros hasta que entendimos esta verdad del reino. Por lo menos lo digo por mí. No sé ti, no sé tú. La creación por el Espíritu, ese Espíritu eterno, abarca lo terrenal, le abarca lo físico. Vamos a entrar ahora. Vamos a entrar en el mundo de la cosmología, de la creación, del mundo terrenal, de lo físico, cómo el Espíritu Santo intervino también. Según lo descrito en Génesis 1:2. Salmos 8, verso 3, Salmo 33:6, Salmo 104:30, Job 26:13, Job 33:4. Analicemos los escritos en Génesis. Relata la intervención del Espíritu Santo en la creación. Describamos el texto. Mira lo que dice Génesis, el capítulo 1, verso 1 al 2. Hay una información, pero tan tremenda. Qué verdades de reino hay acá. Dice así, cito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Observe ese término moverse de hebreo, ese verbo moverse, se movía sobre la faz de las aguas. Según el pasaje presentado, tomemos en cuenta una creación. Según el pasaje presentado, tenemos en escena una creación. Repito, según el pasaje presentado, tenemos en escena una creación. Y tenemos en escena una ordenación. Vamos a hacer una exégesis de este asunto. Vamos a hacer una exégesis de la ordenación para centrarnos en la creación. Vamos a hacerlo. Según algunos exégetas, estudiosos de las Escrituras, no tanto como el maestro Briceño, he aprendido de ellos. Del verso 1 al verso 2 del capítulo 1 de Génesis hay el transcurrir de millones de años. Se cree. Y hay pruebas científicas que este fue el tiempo de la prehistoria.
donde existieron los dinosaurios, pero no estaba la existencia del hombre. No es tal como lo presenta Hollywood, el hombre cromañón. No, eso no existió. El desorden en la creación se conoce como el diluvio satánico, donde Satanás, al ser lanzado del cielo, desordenó la tierra en unión a los espíritus que en estos tiempos se denominan demonios, que fueron creados buenos para juzgar la tierra bajo la dirección de Lucifer en la ausencia del hombre. Dios, por el espíritu, después de crear, tuvo que ordenar para traer a la existencia la figura del hombre. El término moverse es un verbo que viene del hebreo ras, R-A-K-J-A-F, que indica empollar, propiamente incubar. Es el acto de darle calor a las cosas para que se den una formación y que surja una creación, dándole comienzo a lo que no existía. Este término es tomado de las aves cuando se posan sobre sus huevos, su postura, sus huevos, para crear y formar el polluelo, darle calor y crear y formar el polluelo. El término moverse en lo natural da la idea de quien hace un acto de incubación en una forma estacionaria. Pero en este caso, cuando se menciona en el hebreo, en Génesis, para hacer referencia al Espíritu Santo como creador en el acto de la incubación, no se da la idea de forma estacionaria, sino en forma de ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del verbo, formando parte de la Trinidad creadora como el Elohim. ¿Dónde está eso en la Biblia, maestro? Busque, váyase al Salmo 104, verso 24-30, dice así, cito, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Salmo 33 dice así, se revela la participación del conjunto de la deidad en la creación. ¿Cómo dice el pasaje? Oiga y presta atención. Por la palabra de Jehová, el verbo, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, ruach, que es el espíritu de su boca. Aquí aparece Jehová, el gran yo soy, aparece el verbo y aparece la intervención del Espíritu Santo. Hay dos términos en el pasaje que debemos estudiar desde el punto de vista etimológico. ¿Cuál pasaje? El que acabamos de leer, Salmo 33, 6. Usted tiene el manual, me está siguiendo, si no lo tiene, búsquelo. Usted lo tiene, yo le preparé eso, se lo puse en sus manos, usted no lo quiere tener, ya es cuestión suya. Usted no quiere aprender, búsquelo. ¿Cuáles son esos dos términos? Palabra y aliento. Término palabra del hebreo davar. Davar, D-A-V corta A-R, davar, y del griego logos, L-O-G-O-S. En cuanto a la creación, estos términos indican la expresión de un pensamiento que denota un dicho o afirmación de Dios. Toda la creación está adjudicada a la palabra de Dios. Oído, si Dios nos dice, no se hará. Si Dios no dice, no será. Repito, si Dios no dice, no será. Si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. En el relato de la creación conseguimos los imperativos: sean, hayan, júntense, descúbranse, produzcan.
dándole al gran yo soy, al Dios eterno, la responsabilidad de dictaminar la palabra para darle comienzo a un ejecute que trae como resultado la creación y formación del vasto universo. ¿Quién dijo sean, hayan, júntense, descubran, se produzcan? El gran yo soy, quien es ahora nuestro Padre celestial, nuestro papito lindo, nuestro papito querido. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, mi Padre. Esta palabra, el dictamen es el verbo. Es el mismo verbo, el verbo mismo, sin el cual no era posible la creación del universo. Eso está en Juan 1:1-3, búsquelo. Juan 1:1-3, Colosenses 1, capítulo 1, verso 15 al 17 y primera de Juan 1:1. Debemos tomar en cuenta una gran verdad, no se le olvide esta verdad de reino, verdadera, absoluta. Si se requiere el agente que dictamine la palabra, que es el gran yo soy, y se requiere de la palabra misma como dictamen, que es el verbo, también es indispensable el agente que ejecute dicha palabra, y este agente es el Espíritu Santo. ¿Estás acá? Aliento, término que aparece por la palabra de Jehová y por el aliento de su boca fueron hechas las cosas, que aparece en el Salmo 33. Aliento, este término es uno de los significados de la palabra ruás del hebreo y del griego neuma. Y este término es utilizado bajo muchas connotaciones en los textos sagrados, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. El término que se empleó en Génesis 1:2, Isaías 61:1 para hacer referencia al Espíritu Santo es el mismo que se utilizó en el Salmo 33:6, traducido como aliento. En nuestras traducciones bíblicas y según el contexto y la relación del pensamiento en el Salmo 33:6, se está haciendo referencia al Espíritu Santo como agente ejecutor de la creación. Debemos destacar o debo destacar para complementar esta información que el término dedo de Dios en los textos sagrados es utilizado para referirse a la segunda persona de la deidad, a la tercera persona de la deidad. Y vuelvo a repetir, debo destacar para complementar esta información que el término dedo de Dios en los textos sagrados es utilizado para referirse en algunas partes al Espíritu Santo. En algunas partes al Espíritu Santo. En Éxodo se le atribuye la inscripción de los 10 mandamientos es al Espíritu Santo. Por igual está registrado en forma paralela en Deuteronomio. Vamos a ver Éxodo 39:18. Éxodo 39:18, como dice, póngamelo en la Biblia. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Quien escribió los 10 mandamientos fue el Espíritu Santo la primera vez. Deuteronomio, el capítulo 9, verso 10 dice, Moisés da testimonio y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién le dio la tabla? Jehová Dios. ¿Quién las escribió? El Espíritu Santo. ¿Usted está acá? Señores, no es cualquier cosa lo que está morando en nosotros. No. La inscripción que fue escrito en una pared por una mano que apareció en advertencia al rey Belsasar por su idolatría
fue escrita por el Espíritu Santo. Ajá. Daniel, capítulo 5, verso 24-25. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. ¿Quién escribió eso? La mano de Dios, pero no, pero ¿cómo? Se entiende que no fue así, se entiende que fue con el dedo. Oiga bien lo que viene. Jesús en su ministerio hace referencia a esta verdad tipológica que aparece en el Antiguo Testamento referente al dedo de Dios en relación al Espíritu Santo, cuando dijo, eso está en Lucas capítulo 11, verso 20, Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios. ¿Quién? Por el dedo de Dios. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, además de operar como agente ejecutor de la palabra en la creación, también es el encargado de sostener y sustentar el vasto universo, según lo dicho en Hechos, capítulo 17, verso 25 y Hebreos 1:3. Mira el poder que tiene el Espíritu Santo, que estando en nosotros puede sostener el universo, es omnipresente. Vamos a ver qué dice Pablo. En Hechos, el capítulo 17, verso 22-25, mira lo que dice el apóstol Pablo. Cito. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Este pasaje, el término aliento, es relativo al Espíritu Santo porque se colocó el término neuma. Las Escrituras presentan un relato donde Jesús le trajeron una mujer sorprendida en adulterio para tentarla, y el texto afirma que Jesús, inclinándose, escribía en la tierra con el dedo. ¡Ay! El pasaje al parecer lo que Jesús está haciendo es dándole paso a la intervención al Espíritu que mora en él para que se diera mediante el Espíritu el convencimiento de pecado. El dedo de Jesús es posible que en el relato representa al Espíritu y la tierra en la cual Jesús escribía representa a la humanidad. Posible. Eso está en Juan el capítulo 8, versos 6 al 9. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero que arroje la primera piedra, la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra con el dedo. El Espíritu Santo intervino en la creación del hombre en su forma física. Eso está en Job 33:44 y Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Como dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo, Ruach, Espíritu Santo, del Omnipotente me dio vida. Fíjese, aquí está.
Maestro, necesito como, wow, volver a repasar eso. Obtenga el manual, ya se lo he dicho, obtengan el manual. Solo pregunten en mi número telefónico de WhatsApp, +1 786-604-3352. Pregunten, +1 786-604-3352. Maestro, ¿cómo puedo obtener el manual? Esto es un estudio que se va a llevar mucho tiempo. Apenas estamos comenzando y van 4 horas. Nuestro próximo estudio vamos a hablar de las señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. ¿Cómo se movió Dios en ellos? En los jueces, en los reyes, profetas y sacerdotes. Vamos a ver cómo se movió en este tipo de personas. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño, no sin antes pedirte que puedas orar mucho por mí. No dejen de orar por mí. Bastante. Necesito la oración porque estas son enseñanzas que sacuden las tinieblas. Esto que estoy enseñando es lo que hace falta en nuestras congregaciones. Esto. Una vez que usted enseñe esto, la neumatología completa, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, según lo que está en el texto sagrado, se va a acabar el terreno de los cultos llenos de sensacionalismo, el teatro, el show, el amarillismo, el espectáculo, el tumbaíto, la imposición de manos, el mandar a pasar todos los días, todos los domingos mandamos a pasar a la gente al frente. Se va a acabar el mensaje de ofertas que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor. Se va a acabar todo eso. Porque cuando la gente entienda quién mora en ellos y que ese ser que mora en ellos es suficiente para ellos vivir una vida de victoria en fe, en una palabra que el Eterno le dio, es que no necesitan de la intervención de nadie. Porque tenemos que llegar a un estado de madurez, hermano, donde nosotros ni siquiera, como te dijera, para que no se me vaya a malentender. Hay áreas en mi vida, se lo voy a decir así, hay áreas en mi vida de que en cualquier quebranto, falla, en cualquier desajuste que haya, que quisiera buscar el consejo de alguien, siempre me pregunto, pero si yo tengo la respuesta, yo sé lo que me va a decir, yo tengo la respuesta, a lo mejor ni siquiera me dice nada, en mí está la respuesta, el Espíritu Santo, en mí está la respuesta, el conocimiento que tengo del texto sagrado. No quiero decir con esto que soy absoluto, que no necesito de un consejo, de una orientación, de una corrección, no estoy hablando de eso. Pero tenemos que llegar a la perfección en lo que dice el texto sagrado. Este estudio hace falta en nuestras congregaciones. Esto no se está dando en nuestras congregaciones. Bueno, oren mucho por mí. Las tinieblas se van a sacudir, se van a defender, pero ayúdenme en oración. 2, compartan estos mensajes y no se queden con ellos. Compártanlos. Vamos, súbelo a su canal de YouTube, traga el trabajo. 3, puedes comprar el manual. Obtener el manual, obténlo, todavía hay tiempo. Vayan obteniendo el manual porque después de este estudio voy a comenzar otro con su manual también. Ya esto es mi tarea, instruir con otro manual. Vamos a seguir trabajando. Obtengan el manual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo obtenemos? Ya le dije, haga preguntas. Escríbame a mi número de WhatsApp. +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. Y pregunte cómo lo obtengo, maestro, y le damos una información. Y número 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecería con honores. Se lo agradecería con honores. Estamos trabajando, a esto me estoy evocando, a esto me estoy dedicando, el obrero es digno de su salario. Dice Pablo que sean copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Si estás siendo bendecido por este ministerio, la palabra te está bendiciendo.
eres una persona agradecida, tienes un principio de solidaridad, de aportar y de agradecimiento, y tú quieres que esto no se detenga, sino que esto vaya más allá, colabora conmigo con una ofrenda que tú puedas enviar. O suscríbete también como colaborador en el canal en Facebook. Haz tu suscripción donde puedas aportar una ofrenda mensual, 2, 3, 4, 5, 6 dólares, lo que tú quieras. Mensual lo puedes hacer. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Maestro, pero ¿cómo hacemos el aporte financiero? A través de Zelle. Si lo puedes hacer. Mi usuario es el correo josebriceno71@gmail.com. José Briceno con C y N. josebriceno71@gmail.com. O si no, en mi número telefónico +1 786-604-3352. Igual lo puedes hacer por PayPal. ¿Cuál es el usuario de PayPal? José N77 bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. O puedes aportar una ofrenda a través de Western Union o por MoneyGram. A nombre de, tienes que colocar los dos nombres y los dos apellidos sin margen de error. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana. Y puedes enviar tu ofrenda para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, y lo estamos recibiendo con honores. Me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.